El 12 de agosto de 1912, Padre Pío, aún joven sacerdote, vivió una de las experiencias místicas más impactantes de su vida. Mientras daba gracias tras la misa, experimentó una sensación indescriptible de fuego espiritual que atravesó su corazón. Este momento marcó el inicio de una vida profundamente mística, caracterizada por fenómenos sobrenaturales que no solo transformaron su vida, sino que también tuvieron un impacto global en la espiritualidad católica del siglo XX. Contexto histórico y religioso. La experiencia mística de Padre Pío no puede entenderse completamente sin enmarcarla en el contexto histórico y espiritual de la época. Europa, a principios del siglo XX, se encontraba en una época de grandes cambios, marcada por la secularización, las tensiones políticas y, poco después, el estallido de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. En este ambiente convulso, el fervor religioso seguía vivo en muchas comunidades rurales, como Pietrelcina, el humilde pueblo de donde provenía Padre Pío. El catolicismo, especialmente en Italia, seguía siendo una fuerza espiritual poderosa que unía a las comunidades frente a las adversidades. En este contexto, figuras como el Padre Pío ofrecían esperanza y orientación espiritual a miles de personas. Su vida mística y su testimonio se convirtieron en un faro para los fieles, especialmente durante tiempos de crisis, como la Primera Guerra Mundial y la pandemia de gripe española en 1918. Infancia y formación espiritual. Francisco Forgione, nacido el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, creció en una familia campesina profundamente religiosa. Sus padres, Gracio y María, inculcaron en él y en sus 6 hermanos una sólida fe cristiana. Desde muy pequeño, Francisco mostró un carácter especial, destacando por su devoción y madurez espiritual. A diferencia de otros niños de su edad, prefería pasar su tiempo en la iglesia, rezando o en profunda reflexión, en lugar de jugar con sus compañeros. La madre de Francisco recordaba que su hijo nunca mostraba caprichos y siempre obedecía a sus padres. Desde temprana edad, tuvo visiones sobrenaturales que consideraba normales. Estas visiones incluían apariciones de Jesús, María, su ángel de la guarda e incluso encuentros con demonios. En retrospectiva, estos fenómenos marcaron el comienzo de un camino místico que culminaría en su fama como uno de los grandes santos de la Iglesia. El llamado al sacerdocio. A los 15 años, Francisco tuvo una visión que lo marcó profundamente. En ella, un hombre radiante le pidió que luchara contra un gigante que representaba al demonio. La batalla, simbólica de su lucha espiritual, le dio claridad sobre su misión en la vida, consagrarse a Dios y combatir el mal. Poco después, en 1903, ingresó en la Orden de los Capuchinos, adoptando el nombre de Pío en honor al Papa Pío V. Aunque su salud era frágil, lo que lo obligaba a regresar a casa en varias ocasiones, Padre Pío perseveró en su vocación. En 1910, fue ordenado sacerdote en Benevento. Desde el inicio, su ministerio sacerdotal estuvo marcado por una espiritualidad profunda y un amor extraordinario por la Eucaristía. Estigmas y fenómenos sobrenaturales. El fenómeno de los estigmas es uno de los aspectos más extraordinarios y conocidos de la vida del Padre Pío. Aunque ya en 1912 experimentó un dardo de fuego en el corazón, no fue hasta el 20 de septiembre de 1918 que recibió los estigmas visibles, mientras oraba frente al crucifijo en la iglesia del convento de San Giovanni Rotondo. Según testigos, estas heridas sangraban de manera inexplicable, especialmente los viernes, en conmemoración de la pasión de Cristo. Además de los estigmas, se le atribuyeron otros fenómenos sobrenaturales, como la bilocación, estar en 2 lugares al mismo tiempo, la lectura de corazones, conocimiento sobrenatural de los pensamientos y pecados de las personas, y un perfume celestial inexplicable asociado a su presencia. Muchos peregrinos afirmaban haber sentido este aroma en su confesionario o durante las misas que celebraba. San Giovanni Rotondo, centro de espiritualidad. Cuando Padre Pío llegó a San Giovanni Rotondo en 1916, el pequeño pueblo del Gargano se convirtió en un lugar de peregrinación para miles de fieles de todo el mundo. Allí, Padre Pío dedicaba su vida a la oración, la confesión y la dirección espiritual. Se le conocía por pasar horas en el confesionario, atendiendo a personas que buscaban su guía y reconciliación con Dios.
En 1956, impulsado por su amor por los enfermos, fundó el Hospital Casa Sollievo della Sofferenza, Casa Alivio del Sufrimiento, que hoy es uno de los centros médicos más importantes de Italia. Este hospital, nacido de su visión de combinar la ciencia médica con la caridad cristiana, sigue siendo un legado tangible de su vida. Pruebas y calumnias. A lo largo de su vida, Padre Pío enfrentó numerosas calumnias y sospechas, incluso dentro de la Iglesia. Fue acusado de fraude y de haber infligido las heridas de los estigmas sobre sí mismo. Sin embargo, tras rigurosas investigaciones, las autoridades eclesiásticas confirmaron la autenticidad de los fenómenos atribuidos a él. A pesar de estas pruebas, Padre Pío siempre mostró una humildad ejemplar, aceptando las dificultades como una oportunidad para unirse más a los sufrimientos de Cristo. Milagros atribuidos al Padre Pío. Los milagros asociados al Padre Pío son numerosos y variados. Uno de los más conocidos es la curación de una niña nacida sin pupilas, quien milagrosamente recuperó la vista después de que sus padres oraran con fe y visitaran al santo. Otros relatos incluyen conversiones extraordinarias, protección sobrenatural durante la guerra y sanaciones físicas inexplicables. Uno de los milagros reconocidos por la Iglesia para su canonización fue la curación de Matteo Pio Colella, un niño gravemente enfermo por meningitis. Los médicos habían perdido toda esperanza, pero, tras la intervención del Padre Pío, el niño se recuperó por completo. Canonización y legado. El Padre Pío falleció el 23 de septiembre de 1968, dejando un legado imborrable de fe, humildad y servicio. Fue beatificado en 1999 y canonizado en 2002 por el Papa Juan Pablo II, quien, como joven sacerdote, había visitado a Padre Pío y recibió su bendición. Hoy en día, su vida sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas. Su fiesta litúrgica, celebrada el 23 de septiembre, es un recordatorio de su vida dedicada a Dios y al prójimo. Además, San Giovanni Rotondo continúa siendo un lugar de peregrinación donde los fieles buscan consuelo espiritual. El testimonio del Padre Pío nos recuerda que incluso en medio de las pruebas y el sufrimiento, la fe y el amor a Dios pueden transformar vidas y traer esperanza al mundo.